Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Y ya saben que la palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que el Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra como expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y también estamos muy agradecidos de parte de nuestra audiencia en cuanto nosotros estamos recibiendo diariamente sus preguntas bíblicas, y yo tengo el gran privilegio de responder personalmente a todas las preguntas bíblicas que entran, y es un sinfín, un montón de preguntas que entran, y siempre es un privilegio de responder a sus preguntas bíblicas. Ahora, ¿cómo es que pueden enviar sus preguntas? Simplemente envíalos al siguiente número en WhatsApp, el chat de WhatsApp, que es gratis por todas partes del mundo, literalmente gratis, no te cuesta nada. El WhatsApp, el chat número es, permíteme compartirlo, es 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733. Ese es el número que tú puedes enviar sus preguntas bíblicas por texto, escribirlo, y yo estoy respondiendo diariamente. Y luego utilizamos esa pregunta también y la incorporamos dentro de la enseñanza el siguiente día. ¿Para qué? Para mantener el hilo de la enseñanza y el entendimiento y la comprensión de la palabra del Señor. Muy bien. También queremos extenderle una invitación para aquellos que están en Cusco, específicamente en la zona de Cusco, en Perú, para visitar a la iglesia Cristiana de la Gracia, la iglesia Cristiana de la Gracia, que es nuestra iglesia ahí, con el pastor Ángel Puente de la Vega, y él está enseñando la palabra como expositivamente. Ellos tienen los cultos los domingos a las 9 de la mañana, que es en la escuela dominical, a las 9 de la mañana los domingos, ¿no? Y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal. Y el culto principal es a las 10:30, donde él también está enseñando la palabra del Señor, y los hermanos están con los brazos abiertos para recibirlos, para que así tú puedas entrar en el compañerismo juntamente con ellos, y también en el compañerismo de la palabra del Señor. Ellos están ubicados en la zona de Huanchac, en Cusco, en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso, con la parte baja de Huanacapa, Garcilaso, y la parte baja de Huanacapa, el edificio 305 Huanacapa, en el quinto piso, y hay un ascensor ahí, y ellos comienzan los cultos precisamente en tiempo. Para más información, comuníquese con nosotros en ese número que yo acabo de compartir, 1-310-804-7733, y te enviamos la dirección cómo llegar al culto y ponerte en contacto con la iglesia y con el pastor Ángel Puente de la Vega. Y ellos también tienen los cultos los miércoles a las 6 p.m., el estudio bíblico juntamente con el culto de oración. Ahora, para ustedes que están aquí en los Estados Unidos, y nosotros estamos específicamente en el estado de Carolina del Sur, donde nosotros estamos ubicados, y estamos en la iglesia bautista de Town Creek, y nosotros tenemos nuestros cultos los domingos a las 8 de la mañana en español, a las 10 de la mañana en inglés, y nosotros estamos ubicados en la calle 250 Town Creek Road, y ahí también tenemos nuestros cultos, y el número que acabo de compartir se puede comunicar con nosotros, y ahí nosotros con gusto estamos también con los brazos abiertos para recibirlos, para que entren en el compañerismo uno con nosotros y también en la palabra del Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio aquí en el libro de Romanos capítulo 4, y estamos en esta última sección del versículo 9 al 12. Romanos capítulo 4, versículo 9 al 12. Y yo me ha quedado maravillado. En cómo es que hemos recibido tantas preguntas, noten bien, tantas preguntas sobre este concepto de la circuncisión y el bautismo. Y tenemos más todavía. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer el Romanos capítulo 4, ¿no? Y ahora estamos enfocando específicamente versículo 11 y 12, los últimos dos versículos en esa sección, versículo 11 y 12, y este es el quinto punto de nuestro bosquejo que hemos estado enseñando, hablando sobre cuál es la relación entre los rituales y la salvación, ¿no? Estamos hablando de la fe, ¿ves? En vez de las obras, ¿no? Abraham
fue escogido por Dios para un propósito doble. Ahora, y aquí es donde entran muchas preguntas. ¿Por qué Abraham es el padre de la fe? ¿Por qué Dios lo escogió a él? Y yo me quedé pensando en la pregunta y dije, bueno, buenísima pregunta. Y yo creo que muchas veces lo que sucede cuando estamos en las iglesias, estamos en los estudios bíblicos, estamos enseñando la palabra, sea en la escuela dominical, o un estudio bíblico, o el domingo en la predicación de la mañana, predicación de la noche, en cualquier contexto, la tendencia nuestra es de utilizar un vocabulario, un lenguaje entre nosotros cuando estamos hablando de las cosas de Dios, y asumimos y se presume que todo el mundo entiende lo que estamos diciendo, y muchas veces así no es. Pero la pregunta aquí que llega aquí es que, ¿cuál es el propósito de Abraham? ¿Por qué él fue escogido? ¿Por qué él es el padre de la fe? ¿Y por qué él es el padre de todos, de la fe, no solamente de los judíos, pero de nosotros también los gentiles? ¿Y qué propósito tuvo Dios para él? Etcétera, etcétera. Y yo estaba revisando y escuché 19 preguntas, y yo dije, wow, buenas preguntas. Yo respondí personalmente a cada uno, pero ahora vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a enfocarnos en versículos 11 y 12, Romanos capítulo 4, donde dice lo siguiente, dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. En otra palabra, aún estando no bautizado, ¿no? Y a fin de que también a ellos la fe sea contada por justicia, y padre de la circuncisión o del bautismo para los que no solamente son de la circuncisión, en otra palabra, de los judíos, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Muy bien, en la versión católica lo dice de esta forma, lo dice aquí, los versículos 11 y 12 dice así. Fue después cuando recibió la circuncisión como señal, como una garantía de que ya antes de estar circuncidado, poseía la salvación que se obtiene por la fe. De este modo se ha convertido en padre de los creyentes que no están circuncidados, para que también a ellos les sea considerada la salvación. Asimismo se ha convertido en padre de los circuncidados que no se contentan con serlo, sino que siguen los pasos de la fe que antes de circuncidarse tenía ya nuestro padre Abraham. Note bien aquí la enseñanza, básicamente un repaso. Abraham, que es el ejemplo, el modelo nuestro, ¿no? Y él fue el modelo principalmente para los judíos, y segundo lugar para nosotros que no somos judíos, ¿no? Y él obtuvo la salvación, la justificación, depende del término que la iglesia usa, pero él dice la misma cosa, o significa la misma cosa. Es esto, que él fue salvo, justificado antes de ser circuncidado o bautizado para nosotros hoy en día. Y antes de considerar los propósitos, porque la pregunta principal es ¿cuál fue el propósito de Abraham? ¿Cuál fue el propósito de Dios de utilizar a Abraham y por qué él es nuestro ejemplo? Ahora, antes de considerar los propósitos, note que se dice que Abraham tiene una relación única con el mundo. Note bien, la Biblia enseña que Abraham tiene la única relación con el mundo que cualquier otro hombre. Se le ve no como un simple persona o individuo particular, sino como un hombre público representante de la especie humana, literalmente representando la raza humana. Es una figura central de la historia humana. Se le ve como padre de todo aquel que cree a Dios como la cabeza de la familia de la fe. Dios eligió a Abraham con dos propósitos específicos. Ahora, note bien. Abraham, para mucha gente, y dice, bueno, él es el padre de los judíos. Cierto, pero también él es padre nuestro. Y esa es la parte que nos cuesta comprender. Él tenía un doble propósito. Y si hemos invertido tanto tiempo, la verdad, hablando sobre versículo 9 al 2, aquí en Romanos capítulo 4, hablando del concepto de la circuncisión o el bautismo, y tú puedes ver que él fue el padre de la fe, no solamente para los judíos, pero también para nosotros, ¿no?
La primera cosa que debemos de recapitular aquí es esto, que Abraham fue escogido para que fuera el padre de todos los creyentes con consideración de ritos o ordenanzas. Mira bien, Abraham fue elegido por Dios para ser el padre de la fe para todos, no solamente para los judíos. Todos los impíos y paganos del mundo, los que se arrepienten y creen que Jesucristo es su Señor y Salvador. Y esta es la parte que, y tú sabes que la historia de la iglesia, ¿no? Y si somos honestos, y vale más que sea que sí, ¿no? Que las iglesias, ¿no? Y siglos atrás, ¿no? Siglos atrás había enseñado que los judíos habían matado a Jesucristo. Y la iglesia enseñó que el judío era el enemigo de todos nosotros. ¿Entiendes? Así que enseñaba la iglesia, ¿no? Y esa enseñanza principalmente comenzó con la Iglesia Católica Romana, y luego la Iglesia Protestante, los evangélicos, los cristianos adoptaron la misma enseñanza, esto era por siglos, que el enemigo nuestro era los judíos. Y muchos fueron criados así, que el judío era el malvado, el que mató a Jesucristo, el Mesías. Ahora, eso es indiscutible, esa enseñanza, ¿no? Y yo me recuerdo de niño, cuando yo estaba en la iglesia católica, yo me recuerdo de niño que nos enseñaron eso también. Ahora, pero es una mala enseñanza de parte de los católicos romanos y de parte de los cristianos, los evangélicos. Eso está bien claro. Es una gran equivocación, porque lo que mató Cristo Jesús fue nuestros pecados, de todos. No solamente de los judíos, pero de los nuestros también. Y Abraham es el padre de todos, no solamente de los judíos, pero de nosotros también. ¿Por qué? Porque él fue el primer judío creado por Dios, ¿no? Levantar este pueblo, ¿no? Para que sea el pueblo escogido, pero con el propósito de evangelizar el mundo de su época, ¿no? Y a través de la que él obtuvo la salvación, la justificación antes de ser circuncidado, que para nosotros es antes de ser bautizado, representa no solamente el grupo de los judíos, pero también de los gentiles, que somos nosotros. Ahora, no importa, y yo creo, a veces lo puedo decir así, no importa cuán incircunciso, no importa no bautizado, no importa irreligioso, no importa inmoral, no importa inmundo, ¿no? Que sea un hombre, tiene un padre en la fe, un padre a quien seguir, que es Abraham. Abraham es el patrón, Abraham es el padre, Abraham es la norma, Abraham es el ejemplo, Abraham es el cuadro, el padre. Abraham es el padre de todos los perdidos del mundo. Por esa razón nosotros miramos a Abraham, cómo es que él fue el salvo. Y esto es importante de comprender, porque las escrituras no han cambiado. Mira, si tú lees la Biblia judía, de los judíos, lo que tú y yo nombramos el Antiguo Testamento, ¿no? Y tú lees la Biblia católica romana, lo que nosotros nombramos el Antiguo Testamento, y tú lees la Biblia de los cristianos, los evangélicos, los protestantes del Antiguo Testamento, tú vas a descubrir que las tres cosas dicen la misma cosa. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Este es el punto. Yo no sé por qué somos tan cabezones que no comprendemos, no captamos. ¿Por qué? Porque el propósito que tenía Dios para Abraham, y siempre ha sido, si tú lees honestamente, cuidadosamente, detenidamente el Antiguo Testamento, tú descubres que el propósito de Dios para salvar al hombre del mundo de sus pecados no solamente eran para los judíos, pero también para los demás. Pero Dios tomó la decisión de utilizar el judío como el ejemplo, como el modelo
para que tú y yo podamos entrar. Por esa razón yo le he enseñado muchas veces, yo doy un curso en el seminario sobre la historia de la iglesia, ¿no? Y esta es la otra verdad que no conocemos, somos ignorantes de la verdad o simplemente somos incrédulos y rechazamos la verdad. Y siempre yo me quedo con la sonrisa cuando yo veo a una persona rechazar la verdad. Pero mire bien. La primera religión que Jehová Dios, el Dios que tú y yo conocemos, el Creador, el Omnipotente, el Soberano Dios, la primera religión que Él creó, y escuche bien, que Él creó, porque antes los judíos había un sinfín de religiones que los hombres habían creado, los paganos. Ellos tenían sus dioses, sus sacrificios, por todas partes. Escuche bien. Y esto es importante de captar y entender. Pero la religión, los mandatos, la palabra de Dios que descendió del cielo, Jehová Dios lo entregó ¿a quién? A los judíos. A los judíos. Pero para extender el reino de Dios, para extender el reino de Dios aquí en la tierra, del judaísmo nace el catolicismo romano. Del catolicismo romano nace los evangélicos, los cristianos, los protestantes, ¿me entienden? Si lo ponemos en estos términos, el abuelo o la abuela es el judaísmo, la madre no es catolicismo romano y los nietos son ¿qué? Los evangélicos, cristianos, los protestantes, como tú lo quieres nombrar. Pero los tres alaban y adoran el mismo Dios, y los tres reconocen el mismo Mesías, o esa es la palabra que usa los judíos. En griego es la palabra Cristo, que nosotros usamos en español, Cristo, ¿no? Nosotros usamos la misma palabra Cristo que usan los judíos, ¿no? Los griegos, ¿no? Y Él es el único salvador. Él es el único mediador. ¿Se comprende eso? ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de todos los perdidos del mundo, ¿no? Él es el patrón, Él es el padre, Él es la norma, Él es el ejemplo, Él es el cuadro. Ahora, una persona no tiene que empezar a ir a la iglesia para que Dios pueda salvarla. Escuche bien. Voy a repetir, porque esta es parte de las preguntas que entraron, ¿no? Para ser salvo, yo debo ir primeramente a la iglesia. No. Y dice, pero usted, pastor, ¿cómo tú puedes decir eso? Porque ese no es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es arrepentirse de sus pecados. ¿De qué te sirve ir a la iglesia como un malvado perdido y nunca cambias? No te va a ayudar. Mira, no tiene que empezar a ir a la iglesia para que Dios pueda salvarla. Eso así no funciona la cosa. No tiene que hacerse religioso para que Dios pueda aceptarle. Tampoco no tiene que ser religioso. No tiene que ser bautizado o ritualizado, ¿no? Antes que Dios le perdone sus pecados. No. No convierte los medios religiosos, por favor, como el medio de redención o el medio de perdón, el medio de salvación. No lo conviertes, por favor. Mira, ir a la iglesia es simplemente simbólico de que eres un verdadero creyente antes de ir a la iglesia. ¿Me entiendes? Antes de participar regularmente a la iglesia. Ser religioso, depende cómo tú usas ese término, ¿no? No te va a salvar antes de la salvación. El verdadero religioso bíblico es una persona que vive conforme a la palabra del Señor. Pero el religioso típico que tenemos hoy en día son santulones, ¿me entiendes? Moralistas, legalistas, y eso no es lo que busca Dios.
¿entiendes? Hay muchos que creen que si tú pasas por un proceso de ser ritualizado, de ser bautizado, ¿me entiendes? Que eso te va a salvar. No, eso no te salva. Eso simplemente es el primer paso de obediencia después de la salvación. Ahora, ¿qué es lo que debe de hacer? ¿Qué es lo que debe de tener? Mira, lo que tiene que hacerse es creer a Dios. Esta es la parte, mira, perdón, es la cosa más sencilla y más complicada que el hombre lo hace. No sé por qué nosotros complicamos las cosas, pero nosotros somos expertos para complicar las cosas. Mira, lo que tiene que hacerse es creer a Dios y creer las promesas de Dios. Cuando se inclina, si lo puedo decir así, cuando se inclina humildemente por la fe y cree, ocurren dos cosas. Cuando yo me inclino, mira, Señor Padre, yo no entiendo cómo esto funciona, pero yo creo. Yo creo. Yo no entiendo cómo funciona, pero yo creo. ¿Sabe qué? Dos cosas ocurren. Número uno, inmediatamente Dios cuenta su fe como justicia, Dios cuenta su fe como salvación. Dos, inmediatamente se bautiza y empieza a guardar los mandamientos, ritos y ordenanzas de Dios. Pero después de la salvación, no antes de la salvación, porque antes no te ayuda para salvarse. Así no funciona. Vamos a ver si podemos amplificar esta idea, este concepto. Abre sus Biblias en San Lucas capítulo 5, por favor. San Lucas capítulo 5. Vamos a abrir nuestra Biblia, San Lucas capítulo 5. Mira lo que dice aquí. San Lucas, yo no tengo prisa, mira lo que dice. San Lucas capítulo 5. Y a ver si lo encuentro. No lo marqué, mira, versículo 31 y 32. San Lucas capítulo 5, versículo 31 y 32. En la versión cristiana dice así: respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo repito. Nota las palabras textuales de Jesucristo. Este no es el pensamiento de Eddie Ildefonso. Estas no son las palabras de Eddie Ildefonso. Estas son las palabras de Dios. Mira lo que dice. Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es la palabra. La versión católica lo dice de esta forma en versículo 31 y 32. Dice Jesús, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Me quedo yo maravillado. Yo me quedo, wow. Dice la misma cosa. Pregunta, ¿significa la misma cosa? Seguro que sí que significa la misma cosa. Obviamente. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de la fe. ¿Qué significa que él es el padre de la fe? Que su fe estaba depositada en el Mesías. Su fe estaba depositada en Cristo, aunque él no entendía cómo funcionaba eso. Ni tampoco nosotros. Pero creemos. Dice, yo no te voy a explicar, mira, yo no te puedo explicar cómo funciona eso, pero yo te puedo explicar que sí que funciona. Definitivamente. Mira, años atrás, añales atrás, yo estoy hablando más de 3 décadas atrás. Mira, yo estaba trabajando en la universidad. Y me recuerdo que yo estaba encargado, ¿no?, en ese entonces, de la oficina, ¿no?, de admisión, de admitir a la gente, ¿no?, para que se puedan inscribir en la universidad.
y estaba trabajando con el colegio médico. Y había varios programas de orientación para los médicos, los nuevos alumnos que estaban entrando, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos querían diseñar un programa para orientar a los alumnos de la medicina, etcétera, 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 etcétera. Y yo estaba, y me recuerdo que estábamos sentados. Ahora, yo no soy médico. Yo sé cómo reclutar, yo sé cómo presentar la universidad, yo sé todo eso, pero médico yo no soy y ni pretendo ser. Pero me recuerdo en la mesa de conferencia estamos sentados y esta es la pregunta que se hizo. Me recuerdo que hice la pregunta. Explíqueme por qué el hombre puede respirar. Bueno, los médicos, tú sabes que son médicos, ¿no? Y dijeron, bueno, los médicos me salieron con este paquete. Bueno, tú tienes que entender que el oxígeno funciona así, así, así. Y me comenzaron a explicar la fisiología del cuerpo. Y yo daba una explicación, pero era maravilloso escucharlos a ellos. Y por fin cuando terminaron me dijeron, no se entiende. Y dije, pero ese no fue mi pregunta. ¿Cómo? ¿Seguro que sí? Y dije, no, te hice la pregunta, ¿por qué respira el hombre? Y ustedes me explicaron el cómo respira el hombre. La pregunta no es cómo respira el hombre, la pregunta es ¿por qué respira el hombre? Y se quedan mirando. Bueno, tú tienes que entender que así, que funciona el oxígeno, No. Me está explicando otra vez el cómo. Es el por qué. Y se molestaron. Porque dijo, usted, te estamos explicando y tú rechazas. No. Tú me estás respondiendo una pregunta que yo no hice. Bueno, no te puedo explicar el por qué. Yo sí, le dije. El Espíritu de Dios es que te permite respirar. El momento que el Espíritu de Dios aparta de tu persona, todo el oxígeno del mundo no te puede mantener vivo. Y se molestaron. Bueno, sí, me imagino que sí, pero eso no fue la pregunta. Seguro que sí, que esa fue la pregunta. ¿Por qué? Y usted me está respondiendo el cómo. Mira, Cristo vino a buscar lo que estaba perdido, a los pecadores. Él no busca a los santulones y santurrones. Él no busca, ves, a los religiosos, y legalistas y a los moralistas. Él busca a los pecadores para que se puedan arrepentir. Escuche bien, mire bien. Este está buscando a ti. Este busca a ti. Deje de esconderse tanto. Te está buscando a ti. Mira bien. Abre sus Biblias en San Lucas capítulo 10. San Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19. Mira lo que dice la palabra del Señor. San Lucas capítulo 19, versículo 10. Versículo 10 dice esto. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? El hombre. Se había apartado de Dios. En la versión católica lo dice de esta forma y dice, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a lo que estaba perdido. ¿Quién está perdido? Pues, usted, tú, nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos reconocido que somos pecadores. En el libro de Romanos, ¿tú te recuerdas cuando estuvimos estudiando en Romanos capítulo 3? Vamos a Romanos capítulo 3, mira lo que dice. Estamos en capítulo 4, pero vamos a regresar a Romanos capítulo 3
Y mira lo que dice en versículos 23 y 24. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. En la versión cristiana dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En la versión católica lo dice así, versículos 23 y 24 dice: porque todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. Pero ahora Dios los salva gratuitamente por su bondad en virtud de la redención de Cristo Jesús. ¿Por qué tú crees que Él hace eso? Ahora, escuche bien. No te estoy diciendo la pregunta cómo que hace eso. Te estoy diciendo la pregunta por qué. ¿Por qué? Porque Abraham creyó. Sí, escuche bien. Abraham es el padre de los judíos, cierto que sí. Pero cuando él creó, a pesar de no entender, él no era judío, él era un gentil. Por esa razón, él es el Padre nuestro también, porque nosotros somos gentiles. Y él creó antes de la circuncisión, nosotros creemos antes del bautismo. ¿Por qué? Porque creemos lo que el Padre Celestial le dijo a él en ese entonces. Es la misma cosa que nos dice a nosotros hoy en día. Nada ha cambiado. Ahora, la segunda verdad es que Abraham fue elegido para que fuera padre de los circuncisados, para que fuera padre de los religiosos que siguen las pisadas de fe de Abraham. Note que no es el circuncisado. Note que no es el bautizado. Nótese que no es tener una moral. Nótese que no es haber pasado un rito. Nótese que no es ser religioso. Nótese que no es el bueno y virtuoso. No. A pesar de que esas cosas son buenas. Mira, déjame compartir un secreto con ustedes. Los religiosos no pueden ganar. Los religiosos no pueden ganar. Los religiosos no pueden merecer. Los religiosos no pueden ni abrir por medio de sus obras un camino hacia la presencia de Dios y hacia la justicia divina. El religioso no puede hacer nada de esas cosas. Y si él cree que lo puede hacer, está engañado. Él mismo se ha engañado. Solamente puede confiar en Dios por la justicia de Jesucristo. Tú y yo entramos por la justicia de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no tenemos nuestra propia justicia. Ahora, yo entiendo que muchas veces nosotros jugamos ese juego de autojustificación, pero tú no tienes ninguna justicia. Tú ni yo, nadie tiene la justicia propia. Esa es la mentira más grande. Esa es una mentira grandísima. Ahora, a ver si podemos amplificar esto, porque yo lo que estoy haciendo aquí es incluyendo las varias preguntas de nuestra audiencia que me mandan escrito por el WhatsApp, por el chat de WhatsApp, ¿no? Ahora, abre su video en Mateo capítulo 7. Eso vamos en Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7, le quiero mostrar algo aquí. Mira. Mateo 7. Mira, esto es emocionante. ¿Por qué? Porque Dios salva al pestoso, mocoso pecador. Tú no mereces ser salvo. Nadie en mi audiencia merece ser salvo. Yo no merezco ser salvo. Nadie en la tierra merece ser salvo. Es la pura obra de gracia y misericordia que Dios nos ama.
nos salva. Que Dios desea. Él quiere. Dios quiere amarte. Dios toca lo intocable. Dios perdona lo imperdonable. Dios ama el que no es amoroso. Dios abraza el leproso. Dios levanta el mentiroso. Esto es lo que hace Dios. Pero nadie merece. Nadie merece. Dios quiere. Él quiere abrazarte. Él te quiere amar. A pesar que muchos te odian. Ese es el Dios de la Biblia. Yo no sé el Dios de tu iglesia. Yo no sé el Dios de tus creencias. Yo no sé el Dios de tu cultura. Pero Dios no quiere ningún sacrificio. Mira, tú no puedes sacrificar nada para Dios. Para ser aceptable. Dios proveyó su propio sacrificio. Dios mandó a su Hijo para ser sacrificado. ¿Qué es lo que tú crees que tú le puedes ofrecer a Dios? Nada. Nada. Cero. El religioso piensa. Yo no sé dónde él saca esa idea. Él piensa que él puede ofrecerle a Dios algo. Él está equivocado. Mira, en Mateo, capítulo 7, mira lo que dice la palabra del Señor en versículos 22 y 23. Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23. En la versión cristiana dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? No, así no fue. Y entonces les declararé. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Y Jesús dice: nunca os conocí. Wow. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A quién se estaba dirigiendo Jesús? A la bola de religiosos. A aquellos que le encanta autojustificarse, que creen que tienen su propia justicia. Engañados están. Engañados. En la versión católica lo dice de así, escuche bien. Pero Jesús respondió, no. Mira lo que dice en versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les responderé, no los conozco. Apártense de mí, malvados. Wow. Y se estaba dirigiendo a los religiosos. Le dice en la cara a los religiosos, malvados, hacedores de maldad, malvados, hacedores de maldad. ¿A quién se está hablando? ¿Al pecador que está en la calle? No, a la bola de religiosos. Porque él ya conocía el juego de ellos. Romanos capítulo 3 versículo 20, por favor. Abre sus Biblias en Romanos capítulo 3 versículo 20. Mira lo que dice. Vamos a Romanos capítulo 3 versículo 20. Mira bien. Romanos capítulo. En la versión cristiana dice:
ya que por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley, escuche, subrayar, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tonto. En la versión católica lo dice así: porque nadie recibirá de Dios la salvación por el cumplimiento de la ley legalista, moralista, religioso. El papel de la ley era hacernos conscientes del pecado. Bueno, tú abres la Biblia, tú te das cuenta, ay caray, soy un pecador. Soy un malvado. Soy un mentiroso. Soy todo lo que me va a condenar. Yo necesito un salvador. Necesito que alguien me venga a rescatar. La ley te muestra, la Biblia te muestra, la palabra te muestra que tú andas mal. Y el religioso piensa que él es el único que es más limpio que los demás. No. Ese tipo ni se da cuenta. Por su orgullo y su soberbia y y su arrogancia. Él cree que él anda bien. Que sus pecados no pestan. Él está perfumadito. Él está confundido y engañadito. Mira bien. En Romanos capítulo 10. Vamos a abrir nuestras Biblias. Romanos capítulo 10. Vamos a la derecha. Romanos capítulo 10. Ahora miren lo que dice aquí. En Romanos capítulo 10. En la versión cristiana dice así. En Romanos capítulo 10, versículo 2, 3 y 4. Romanos capítulo 10, versículos 2, 3 y 4 dice, 2, 3 y 4 dice, porque yo les doy testimonio de que tiene celo de Dios. Mira, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. Yo me quedo maravillado. La bola de religiosos ignorantes que están sentados en las bancas de las iglesias o de pie alabando en pura ignorancia. Aquí en Romanos capítulo 10, versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En versículo 2 dice, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Puro emocionalismo, sentimentalismo, de sentimientos y pensamientos chuecos. En la versión católica lo dice de esta forma, versículos 2, 3 y 4, dice así. Porque doy fe de que buscan ardientemente a Dios, aunque a ciegas y ignorantes. Wow. No reconocen en efecto la fuerza salvadora de Dios y quieren hacer valer la suya propia, sin someterse a esa fuerza salvadora. No se dan cuenta de que la ley tiene su cumplimiento en Cristo, por el que Dios concede la salvación a todo el que cree. Wow. Yo me quedo atónito. Atónito. La bola de religiosos que se la creen que se la sabe todas
Y la Biblia dice que eres un ignorante. Porque están tratando de torcer el brazo de Dios para aceptar sus rituales, sus hechos, sus obras, sus ceremonias, su propia justicia, para tratar de ganar el favor de Dios. Y está tratando de torcer el brazo de Dios. Qué ignorante. Andan peor, escuche bien, andan peor que el pecador en la calle. Porque por lo menos el pecador en la calle no pretende ser religioso. No pretende ser autojustificante. Él sabe que él es un malvado. Él sabe lo que está haciendo. Mira. En ese mismo libro, en Romanos, capítulo 10. Baje su vista, por favor. Estamos leyendo versículos 2, 3 y 4. Baje su vista hasta el versículo 10. Romanos capítulo 10, versículo 10. Romanos 10, 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En la versión católica lo dice de esta forma. Romanos 10, 10 dice: en efecto, cuando se cree con el corazón actúa la fuerza salvadora de Dios, y cuando se proclama con la boca se obtiene la salvación. Mira, escuche bien. En la versión católica lo dice más claro. Dice: en efecto, cuando se cree con el corazón actúa la fuerza salvadora. En griego quiere decir activa la fuerza salvadora de Dios. Cuando yo creo a Dios, yo no entiendo muchas cosas, pero yo creo que tu hijo tomó mi lugar. No entiendo cómo que lo hizo y pagó el precio de mis pecados. No entiendo cómo que pagó el precio de mis pecados. Y que Él paga la consecuencia de mis pecados. Yo no entiendo cómo eso funciona. Y Él me otorga a mí su justicia a mí para que yo pueda entrar en el cielo. Yo ni entiendo cómo eso sucede, pero lo creo. Y en mi creer, eso es lo que activa la fuerza salvadora de Dios para que venga y me rescate de yo mismo, de mis pecados. Este es el asunto. Esto es lo que tú y yo tenemos que comprender. Tú puedes ser el mejor religioso en tu iglesia. A mí no me importa. Tú seas católico, tú seas bautista, tú seas presbiteriano, tú seas luterano, tú seas cualquier otra cosa. Tus obras propias no es la justicia propia. Tu justicia propia sirve para nada. Es un trapo sucio. Tú necesitas la justicia de Jesucristo. Es lo que tú necesitas. Es lo que yo necesito. En el libro de Gálatas capítulo 2, por favor, Gálatas capítulo 2, lo que dice en versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. So, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Note bien lo que dice la palabra del Señor. En Gálatas capítulo 2, versículo 16. Mire bien. En la versión cristiana dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Mira bien, en la versión católica dice: sabemos, sin embargo,
que Dios salva al hombre no por el cumplimiento de la ley, los rituales y las ceremonias, sino mediante la fe en Jesucristo. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para obtener la salvación por medio de esa fe en Cristo y no por el cumplimiento de la ley. En efecto, por el cumplimiento de la ley nadie obtendrá la salvación. Nadie. Dejemos este juego religioso.